Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su canal Arca Studio, en el cual vamos a ofrecer a ustedes una serie de videos cortos, clases cortas. Las hemos titulado clases cortas de diseño, para que tengan a su disposición algunos conceptos básicos, ¿verdad?, que les van a servir en los niveles básicos, intermedios y avanzados de la carrera de arquitectura, específicamente en los talleres de diseño arquitectónico. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. En este primer video vamos a hablar un poco sobre lo que conocemos como el concepto generador. Y entonces vamos a ver cómo hacer un concepto, ¿verdad? Estos videos cortos les va a ofrecer los criterios principales que ustedes pueden ampliar en cualquier momento en algunas otras clases del canal, ¿verdad?, sobre el tema referido. Entonces van a ser una especie de guía, ¿verdad?, que pueden consultar brevemente para despejar dudas puntuales. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Entonces, ¿qué es un concepto? Fíjense bien. El concepto es la idea inicial que surge al analizar el problema. Vamos a irlo señalando, ¿verdad? Acá es la idea inicial que surge al analizar el problema. El concepto es general y el concepto puede modificarse en el transcurso del análisis del diseño o del proceso de diseño. ¿Cómo hacer un concepto? Para hacer un concepto nosotros podemos basarnos en la definición del tema, que es específicamente lo que debe significar para el usuario. Entonces, al definir el tema, por ejemplo, una iglesia, definimos lo que es una iglesia, ¿verdad? Y vamos a encontrar el significado que debe tener esa edificación, ¿verdad? La imagen, el carácter expresivo para el usuario. Y además lo que debe significar para el diseñador. También podemos basarnos en metáforas relacionadas con el tema, ejemplo, el viento y la velocidad, o cualquier otra metáfora que tenga que ver con el tema que estamos trabajando. Podemos basarnos en las analogías formales. Esto es uno de los métodos más sencillos y más prácticos para elaborar un concepto generador formal, ¿verdad? Podemos hacer analogías formales, ejemplo, el cuerpo, el ojo, etc. Cabe destacar que no es recomendable hacer las analogías textualmente del objeto o del objeto en que estamos nosotros basándonos para hacer la analogía. Si hacemos la imitación textual, se pierde de vista el valor artístico que puede imprimirle, o el sello artístico que puede imprimirle el diseñador. Y podemos basarnos también en el análisis de las determinantes, las variables y en el funcionamiento. Hay una serie de análisis que se elaboran en el proceso de diseño, ¿verdad?, en la metodología del diseño, en los cuales nosotros podemos, a través de esos análisis, con el producto o con lo obtenido, las conclusiones obtenidas de esos análisis, podemos elaborar un concepto generador. No hay un solo concepto, puede haber conceptos para lo funcional, lo espacial y lo formal, pero debe haber una jerarquía de conceptos. Una de las formas más sencillas de hacer un concepto, aparte de hacer las analogías formales, ¿verdad?, es el método en el cual podemos hacer una lluvia de ideas o de palabras claves sobre el tema que estamos trabajando. Y de esas palabras clave o ideas o frases clave, ¿verdad?, puede surgir la idea que nos vaya a fundamentar el concepto generador. Fíjense como por acá hay un ejemplo en cuanto a una iglesia. Se hizo una lluvia de palabras, ¿verdad?, o de ideas, palabras clave sobre lo que es la iglesia, relacionadas con el tema, obviamente. Iglesia, templo, santuario, cruz, orar, rezar, señal, misa, iluminar, luz. Y se hicieron unos primeros trazos basados en estas palabras claves, del cual surgió un concepto para, digamos, la elaboración o el diseño de la iglesia. La definición. Cuando nosotros definimos el tema, si está adecuadamente o correctamente definido, podemos encontrar en la definición puntos claves para desarrollar un concepto o aspectos claves. Por ejemplo, ascender. Vamos a ir revisando uno por uno. Entonces, nosotros acá tenemos el concepto o la definición de lo que es ascender. Podemos ver una forma que nos va llevando, ¿verdad?, y que nos está impulsando hacia arriba.
podemos tener el concepto abrazar, correcto, en el cual podemos ver formas que se entrelazan, que buscan hacer un abrazo. Podemos tener el concepto o la definición de la vida, por ejemplo. La vida, pues podemos tener formas que nos sugieran que hay elementos vivos que están intrínsecos en el diseño. Podemos ver también conceptos como evolucionar, ¿verdad? Y podemos generar formas que nos estén sugiriendo una evolución en el trazado, en la forma, correcto, en las líneas, en las directrices, etc. Podemos tener un concepto que nos hable, por ejemplo, de olvidar, o un tema que nos hable de olvidar. Esto es uno de los ejercicios prácticos que ponemos en el taller, ¿verdad? Elaborar una representación tridimensional del tema olvidar. Y si nosotros definimos lo que es olvidar, que no es otra cosa que el desvanecimiento de recuerdos en el transcurso del tiempo, podemos llevar eso a una materialización de ese tema o de ese concepto. Entonces podemos tener fragmentos que representan los recuerdos y que se van desvaneciendo a medida que pasa el tiempo. Fíjense cómo acá, si le incorporamos iluminación, ¿verdad?, luz proyectada, pues se proyectan todos los recuerdos en un plano y a medida que va subiendo, avanzando el tiempo, pues se van desvaneciendo. Y de igual forma podemos definir, por ejemplo, si tenemos un tema referido al estrés, estos son simples ejemplos, podemos definir el estrés como un lugar del cual no podamos salir, ¿verdad?, en el cual nos sintamos atrapados o una situación. Eso puede producir estrés. Entonces, bueno, muchachos, en la definición hay uno de los puntos claves en los cuales nosotros podemos conseguir un concepto generador. Luego tenemos las metáforas, ¿verdad?, los conceptos metafóricos, en el cual, bueno, podemos hacer o basarnos en esas metáforas para plasmar nuestro concepto. Por ejemplo, el viento y volar nos puede generar, ¿verdad?, formas con movimientos, curvos, elementos que semejen alas, etcétera, etcétera. El cuerpo y danzar, podemos trazar directrices o ejes de diseño, ¿verdad?, que nos sugieran los movimientos del cuerpo humano cuando está danzando. Podemos tener otro ejemplo, como es la planta y el crecimiento, ¿verdad?, o la evolución en el crecimiento. Pues podemos tener elementos y formas que nos indiquen cómo se está desarrollando y cómo está creciendo cierto elemento o cierto objeto. Tenemos un ejemplo muy clásico, ¿verdad?, que es la Catedral de Brasilia, en el cual se usaron las siguientes premisas formales de diseño. La pureza compositiva, premisas funcionales fueron el espacio abierto, iluminado y sin obstáculos. Las premisas estructurales, un solo elemento estructural repetitivo. Si se dan cuenta, se usó un mismo elemento repetitivo en forma radial para darle forma al diseño. La premisa simbólica es uno de los conceptos filosóficos del tema. Se usó en las fachadas que representase la corona de espinas y en el interior esperanza, pureza, etc. Y la abstracción fueron las manos elevadas al cielo en la posición de los elementos. Entonces, fíjense cómo acá hacen una serie de análisis desde diferentes puntos de vista, donde da pie, le da fuerza al concepto generador. Luego tenemos la siguiente forma de hacer un concepto, que es la análoga, es hacer analogías sobre elementos ya preexistentes, ¿verdad? Fíjense cómo acá el Museo del Cisne pues se basa en descomposición de cáscaras, correcto. La ópera del Cisne se basa en descomposición de una cáscara o una cubierta de revolución, y se crearon los elementos que dieron pie a la cubierta. Podemos hacer analogías de animales, ¿verdad?, y ir trazando los elementos que nos den pie al diseño. Podemos hacer analogías sobre el cuerpo humano, ¿verdad?, en este caso el torso del cuerpo humano, y genera la directriz para el diseño del elemento arquitectónico. Y podemos hacer analogías sobre el ojo, por ejemplo. Fíjense cómo se creó aquí una analogía sobre el ojo y nos dio pie al diseño. También podemos hacer analogías sobre la naturaleza, elementos naturales. Fíjense acá cómo, haciendo analogías sobre un bosque, podemos nosotros
crear un concepto para los elementos de fachada de una construcción. La última parte, finalmente podemos nosotros plasmar un concepto de manera funcional o basándonos en los análisis funcionales. Repito, los análisis funcionales pues tienen que ver con el análisis de las determinantes, de las variables, ¿verdad? Y de las relaciones espaciales que tenemos en cierto problema de diseño, que se nos presentan en cierto problema de diseño. Para ello nosotros debemos hacer uso de ciertos elementos del lenguaje para hacer los análisis funcionales, como son flechas, manchas, colores, etc. Ejes de diseño, ejes imaginarios, etc. Esos ejes nos permiten ordenar y organizar los diferentes espacios de nuestra propuesta. Entonces, cuando hacemos un buen análisis funcional, ¿verdad? Eso nos puede soportar, nos puede dar pie a crear un buen concepto generador. Bueno, muchachos, sirva esta clase corta, estos tips de diseño para que ustedes puedan incrementar sus conocimientos. No quiero despedirme sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal, lo recomienden, nos apoyen con los likes. Y bueno, vamos a estar viéndonos en una próxima clase corta de diseño. Que estén muy bien, chao.